China, durante décadas, fue el ejemplo perfecto del crecimiento económico acelerado. La imagen era clara, un país que pasaba de ser una economía rural y cerrada a convertirse en la fábrica del mundo, y más adelante, en una potencia que competía de frente con Estados Unidos. Dentro de ese modelo de crecimiento, la construcción y el mercado inmobiliario jugaron un papel absolutamente central. Edificios, complejos de lujo, rascacielos futuristas y hasta ciudades enteras levantadas de la nada daban la impresión de que el progreso no tenía límite. Pero esa burbuja, que en algún momento parecía inagotable, terminó explotando. Hoy, la crisis inmobiliaria en China es uno de los mayores riesgos para la estabilidad del país y, por extensión, para la economía global. Y antes de meternos de lleno en esta montaña rusa económica, que parece novela de suspenso, te invito a que te suscribas. Sí, dale al botón, que aquí seguimos descifrando lo que pasa en el mundo sin necesidad de un café triple. Bueno, aunque igual le ayuda. La magnitud del problema es difícil de exagerar. Durante años, los promotores inmobiliarios se financiaron con deuda, vendiendo apartamentos incluso antes de construirlos, bajo la promesa de que los precios seguirían subiendo y que la demanda jamás se agotaría. Familias chinas, que en su mayoría veían la compra de vivienda como el principal método para asegurar el futuro y acumular riqueza, se lanzaron en masa a adquirir propiedades, muchas veces como inversión y no como primera necesidad. El resultado fue un modelo de crecimiento sostenido por la deuda y por la especulación, un esquema que parecía funcionar hasta que dejó de hacerlo. Hoy las consecuencias son visibles en miles de proyectos inconclusos. Familias que invirtieron todos sus ahorros en un apartamento se encuentran con que las obras están detenidas, las constructoras quebradas y los bancos poco dispuestos a seguir prestando dinero para terminarlas. En varias provincias esto derivó incluso en protestas, un fenómeno poco común en China, donde la estabilidad social es una prioridad absoluta para el Partido Comunista. Las imágenes de edificios a medio construir, con grúas abandonadas y esqueletos de cemento, se convirtieron en el símbolo de un sistema que prometió demasiado y ahora no puede cumplir. El impacto social es enorme. En un país donde la propiedad es sinónimo de estatus y seguridad, millones de personas quedaron atrapadas en una especie de limbo financiero. Por un lado, siguen pagando hipotecas de viviendas que no existen. Por otro, ven cómo el valor de sus inversiones se desploma. Esta frustración afecta directamente a la confianza del consumidor, algo crítico para una economía que busca reorientarse desde la exportación hacia el consumo interno. Cuando una familia se siente estafada o insegura respecto a su futuro económico, su reacción natural es gastar menos, ahorrar más y evitar riesgos. Ese cambio de comportamiento, multiplicado por millones de hogares, golpea a todo el sistema. Pero la crisis inmobiliaria en China no se queda en el ámbito de las familias. Los gobiernos locales, en China, también dependen enormemente de la venta de tierras a desarrolladores inmobiliarios para financiarse. Durante años, esa fue una fuente clave de ingresos, con la cual se pagaban infraestructuras, escuelas, hospitales y proyectos que daban la impresión de modernidad y progreso. Hoy, con los desarrolladores en crisis y la demanda de tierra desplomada, las arcas locales están vacías. Esto significa que muchos gobiernos locales están limitados para mantener sus gastos, lo que a su vez frena la inversión en proyectos públicos y acentúa la desaceleración. El caso de gigantes como Evergrande y Country Garden es paradigmático. Empresas que llegaron a estar entre las mayores constructoras del mundo, hoy son nombres asociados con deudas impagables y proyectos fantasmas. Su caída no solo arrastró a inversionistas y bancos, sino que también golpeó la confianza internacional en la economía china. Durante mucho tiempo, los mercados extranjeros veían a China como un destino seguro para la inversión, pero ahora las dudas sobre la transparencia de sus cuentas y la estabilidad de su modelo económico generan desconfianza. El futuro inmediato de la economía china entonces parece atrapado en un dilema. Por un lado, el gobierno sabe que no puede permitir que la crisis se descontrole, porque el costo social sería demasiado alto. Por otro, rescatar indiscriminadamente a las empresas y promotores caídos significaría incentivar la irresponsabilidad financiera y prolongar el problema. Esta tensión explica por qué las medidas que ha tomado Pekín hasta ahora han sido parciales. Inyecciones de liquidez, estímulos limitados y ciertas facilidades para compradores, pero sin un gran rescate al estilo de lo que vimos en Occidente durante la crisis del 2008. Pero esta estrategia parcial tiene un costo. La confianza del consumidor no se recupera fácilmente con pequeños anuncios. Una familia que ve su dinero atrapado en un apartamento inexistente no vuelve a comprar otra vivienda solo porque el banco baja un poco los intereses. El daño psicológico y financiero es profundo. De hecho, lo que está en juego no es solo el sector inmobiliario, sino la percepción general de estabilidad en China. Si el ciudadano promedio comienza a creer que el sueño chino de prosperidad puede ser una ilusión, el contrato social entre el Partido Comunista y la población se debilita. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué viene después? ¿Puede China salir de esta crisis y volver a crecer al ritmo al que nos tenía acostumbrados? La respuesta no es simple.
En el corto plazo es probable que la economía china experimente varios años de crecimiento más lento. Ya no hablamos de 10% anual como en la época dorada, sino de cifras que se acercan más a las de economías desarrolladas, 4% o incluso a menos. Esto implica un cambio profundo. Significa que la economía china está madurando y que no puede sostenerse únicamente en la construcción y la deuda. El futuro de China dependerá en gran medida de su capacidad para reorientar su modelo económico. La apuesta de Pekín está en la innovación tecnológica, en convertirse en líder mundial en sectores como la inteligencia artificial, los autos eléctricos, las energías renovables y la manufactura avanzada. De hecho, muchas de las recientes tensiones con Estados Unidos tienen que ver con esa ambición. La Benza Blanca intenta frenar el acceso de China a semiconductores de última generación y a tecnologías clave porque sabe que si Pekín logra dominar esos campos, consolidará su influencia global. Pero esa transición hacia un modelo basado en tecnología y consumo interno no será fácil mientras el fantasma de la crisis inmobiliaria siga pesando. Millones de familias necesitan recuperar confianza y estabilidad, y los gobiernos locales necesitan encontrar nuevas fuentes de ingresos más allá de la venta de tierras. El riesgo es que si no se encuentra un camino claro, la economía caiga en un estancamiento prolongado, algo parecido a lo que vivió Japón tras el estallido de su burbuja inmobiliaria en los años 90. Un Japan 2.0 en versión china sería un escenario preocupante, no solo para Pekín, sino para toda la economía global. La diferencia está en la escala. China hoy es la segunda mayor economía del planeta, y su peso en el comercio internacional es mucho mayor al que tenía Japón en su momento. Si China se estanca, la demanda global de materias primas cae, los mercados emergentes que dependen de venderle productos básicos se ven golpeados y los flujos de inversión internacional se alteran. En otras palabras, lo que pasa con la crisis inmobiliaria en China no es un problema local, sino un desafío global. Y aquí es donde entra la parte más incierta, la política. El Partido Comunista sabe que su legitimidad depende del crecimiento económico. Mientras la población sienta que su nivel de vida mejora, el sistema se percibe estable. Pero si las personas sienten que trabajan más para lograr menos, que su riqueza se esfuma en proyectos fantasmas y que el futuro no será mejor que el presente, entonces la estabilidad social puede tambalear. Pekín tiene experiencia controlando crisis, pero este reto es de una magnitud distinta, porque toca directamente el bolsillo y la confianza de millones de hogares. La crisis inmobiliaria también plantea preguntas sobre el futuro de la urbanización en China. Durante décadas, la migración del campo a las ciudades fue uno de los motores del crecimiento. Se construyeron apartamentos porque había una población que los demandaba. Hoy, sin embargo, el crecimiento demográfico se estancó y la población incluso empieza a reducirse. Esto significa que la demanda natural de viviendas ya no será la misma y que la lógica de construir para siempre ya no funciona. Es un ajuste estructural que obliga a pensar en nuevas formas de crecimiento. Lo que veremos en los próximos años será una China más cautelosa, con un modelo que buscará diversificarse y apoyarse menos en la construcción masiva. Habrá intentos de estimular el consumo interno, de impulsar la innovación y de fortalecer sectores estratégicos como la tecnología verde. Por esa transición hacia un modelo basado en tecnología y consumo interno no será fácil mientras el fantasma de la crisis inmobiliaria siga pesando. Millones de familias necesitan recuperar confianza y estabilidad, y los gobiernos locales necesitan encontrar nuevas fuentes de ingresos más allá de la venta de tierras. El riesgo es que si no se encuentra un camino claro, la economía caiga en un estancamiento prolongado, algo parecido a lo que vivió Japón tras el estallido de su burbuja inmobiliaria en los años 90. Un Japan 2.0 en versión china sería un escenario preocupante, no solo para Pekín, sino para toda la economía global. En definitiva, la crisis inmobiliaria en China no es simplemente un problema de ladrillos y cemento, es un reflejo de un modelo que alcanzó sus límites y que ahora necesita reinventarse. El futuro económico del país dependerá en gran medida de su capacidad para hacerlo de manera ordenada, evitando un colapso social y encontrando nuevas fuentes de crecimiento sostenible. Y aunque el gobierno chino tiene herramientas y recursos para manejar la situación, el camino no será fácil. La gran pregunta es si podrá convencer a su población y al mundo de que el sueño chino sigue vivo, o si este episodio marcará el inicio de una etapa de menor dinamismo y mayores incertidumbres para la segunda potencia económica del planeta. Y así queda la historia por ahora. Si quieres seguir entendiendo cómo los números de hoy pueden ser los terremotos del mañana, suscríbete y quédate con nosotros. Aquí no prometemos ladrillos de oro, pero sí análisis que valen más que una casa a medio construir en China.